continuación, un programa de producción nacional independiente de Carlos Luis Fraga, certificado número 19.363, de tipo cultural y educativo, en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y B, y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Continuamos con publicidad. Casos y Cosas de Fraga es una presentación de Movistar, patrocinante oficial de la Vinotinto. CRP, Círculo de Realización Personal, www.circuloderealizacionpersonal.com. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. BOD, vive lo que sueñas. Marta Murillo, decoración y estilo. Viva la experiencia de recrear, cambiar, mejorar su espacio con el diseño de una experta. www.antiguadecoraciones.com. Corporación Life, un verdadero oasis, porque ahí están los especialistas en diseño de interiores que se dedican a closets, a muebles para baño y a cocinas empotradas. Estamos en Casa Mall esperando por ustedes. Corporación Life. Casos y cosas de Fraga, el sabor de la vida en un solo programa. Tu vida hoy es un gran día. Ya lo sabía. Y ya estás en sintonía. Oye, ¿ese no es Carlos Fraga? Sí, sí. Mira a tu alrededor. Mágica 99.1. Todo marcha bien. Como debe ser. Estará mucho mejor. Pendiente que ya va a empezar, Casos y cosas de Fraga, el sabor de la vida en un solo programa. Casos y Cosas de Fraga, por supuesto, con Carlos. Oye, qué bien se siente. Muy feliz tarde, 4:14, y así arranca hoy Casos y Cosas de Fraga. Muy feliz de que me acompañen hoy hasta las 6 de la tarde y espero contar con todos ustedes en todo lo que va a ser el entretenimiento que les va a brindar este programa y por supuesto que participen como siempre. Se lo pido a través de nuestras redes sociales, tanto en el Twitter como en el Instagram, @mágica991, @fragacarlos y @AntonioVascoC, nuestra página web www.magicafm.com, donde desde cualquier lugar del planeta usted simplemente con un clic ya está en contacto con nosotros. ¡Qué maravilla! Desde cualquier lugar, y aprovecho para felicitar y darle muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Perú, en Miami, en Londres, en Madrid, en Buenos Aires, porque a través de las redes sociales nos lo hacen llegar, en Quito, en Ecuador. De verdad que muchísimas gracias, muy contentos de que de verdad ustedes estén tan cerca de nosotros y nosotros de ustedes, de verdad que sí. Y por supuesto que si quieren participar de lo que va a ser el programa el día de hoy, lo hagan a través de los dos teléfonos habilitados aquí en la cabina, el 2163-991 y el 2160-991 y 2163-991. Son los dos teléfonos aquí habilitados. Yo soy Antonio Vasco y los va a estar acompañando, como se los digo, hasta las 6 de la tarde. Recuerden que mi querido compañero Carlos Fraga se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Vamos al primer informe de la máquina dentro del programa y ya regresamos con... Estás escuchando Casos y Cosas de Fraga, con Carlos Fraga y Antonio Vasco. 4:31 de la tarde y ahora sí ya vamos a dar comienzo formalmente al programa. Ustedes saben que primero tenemos nuestro informe y nuestros contactos con la máquina, qué tan útil es para todas aquellas personas que tienen que desplazarse por la ciudad y sobre todo en estos momentos que el tráfico a veces nos juega una mala pasada, pues siempre sirviendo los consejos que nos da nuestro querido Alejandro y todo su equipo. Ya listo, entonces con todos esos pases vamos a arrancar el programa y tengo ya frente a mí a mi invitada del día de hoy, que me llena de muchísimo orgullo poder contar con ella y poder conversar largo y tendido, como se dice en el argot criollo, pero les voy a dar una pequeña presentación porque su currículum es muy extenso. Yo hice aquí un pequeño resumen, pero van a ver qué importante es contar con personas de este nivel. Ella es ingeniero de sistemas egresada de la Universidad Metropolitana, hizo estudios de posgrado en Historia del Arte y un máster de educación en Harvard University, es miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua, conductora del programa Carolina en Éxitos todos los sábados y los domingos de 8 a 10 de la mañana por el circuito Éxitos de Unión Radio, rectora suplente del CNE en el periodo del 2003 al 2006, articulista semanal del Universal, aparte de 12 diarios de provincia y de varios medios digitales, entre los que destaca El Estímulo,
Y entre sus publicaciones destacan El anclaje del subdesarrollo, Los 7 encuentros, Yo nací en esta ribera, Carmen de primavera y el cuento infantil, Los 7 encuentros, que antes comenté que es un cuento infantil. Bienvenida, Carolina Jaime Frangiera. Gracias, Antonio. Tú sabes que mi papá decía que mientras más largo era el currículum, menos importante era la persona. Bueno, yo por eso hice una síntesis de lo más importante, y eso no quita, por supuesto, tu importancia de estar hoy conmigo. De verdad, para mí me llena de mucho orgullo, porque es un reto, además, tenerte a ti y manejar una entrevista. Yo siempre que tengo figuras de tu nivel, lo digo al aire para que la gente también sepa, es una experiencia que uno va agarrando, y yo lo agradezco, por supuesto, empezando en este mundo pues de la locución, ustedes que tienen no más años sino experiencia. Me estás asustando. No, para nada, para nada. Quiero arrancar el programa contigo comentándote algo que vi por ahí, lo he estado viendo en varias redes y que lo decidí anotar porque me pareció muy importante, y yo creo que eso nos va a hacer como hilo conductor en todo lo que vamos a desarrollar en el programa, y es lo siguiente: de tanto ahorrar en educación nos hemos hecho millonarios en ignorancia. Qué maravilla, ¿dónde sacaste eso? Pues hurgando por ahí en las redes me pareció tan real y tan nuestro, porque aunque es triste es la realidad, ¿no? O sea, nos hemos hecho millonarios en mucha ignorancia por tanto ahorrar en educación, por pensar que de repente ahí no debíamos de invertir el tiempo o la dedicación. ¿Te parece que obviamente es lo correcto? Pero es que aquí la educación no es una prioridad para nadie. Para nadie, ni siquiera para la gente educada, y voy a poner esa educada entre comillas. Porque nadie quiere tener un colegio, una escuela o un liceo al lado de su casa. Quieren que sus hijos vayan al mejor colegio, pero no lo quieren al lado de su casa. En el caso de los colegios privados, cuando suben las matrículas, van todos los padres. Si tú tienes una reunión para hablar sobre el currículum de tus hijos, nadie va. Yo me acuerdo que una vez en el colegio Maracay, yo viví en Maracay 21 años, mis hijas se educaron en Maracay, la directora del colegio quería anunciar algo, no me acuerdo qué era lo que quería hacer, quería promocionar unos talleres que eran para los padres. Entonces me dice, he convocado 2 veces y no viene nadie. Entonces yo le digo, di que vas a subir la mensualidad. Estaba pero lleno. eso no es verdad. Y me dice, pero dilo para que venga la gente. Bueno, estaba lleno. Pero entonces, y cuando vas a subir la mensualidad, que era lo que iba, la gente va y dice que no quiere que le suban, protesta. Pero de la reunión del colegio salen para un restaurante, como los vi yo N veces, y con una botella de etiqueta negra en la mesa. Entonces tú dices, la botella de etiqueta negra es más cara que lo que les iba a cobrar el colegio por el mes de aumento de sus hijos, de educación de sus hijos. Sí, lo de las famosas prioridades, ¿no? Del venezolano. No, las prioridades están totalmente trastocadas. Pero aparte de eso, entonces también tratan malísimo a los maestros. A los maestros como si fueran... Yo supe de un caso de una señora que le dijo al hijo de un amigo mío, ese maestro tuyo gana 4 lochas, es un loser, y le dijo la palabra en inglés, ni siquiera le dijo un perdedor, es un loser, así que si cualquier cosa tú lo tratas como una chola, una cosa así. Entonces imagínate, si los padres piensan que los maestros son unos perdedores, cuando es la profesión quizá más bella, la más admirada, por supuesto. La influencia de un maestro perdura por la eternidad, porque lo que tú aprendiste de un maestro bueno, tú se lo pasas a tus hijos y tus hijos se lo pasan a tus nietos y a tus bisnietos. O sea, es eterna esa influencia. Entonces, ¿cómo es posible que tú desdeñes de esa manera a quien está haciendo de tu hijo un ciudadano íntegro no solamente en la parte educativa académica, sino en la parte de principios y valores? Caramba, o sea, yo creo que aquí tenemos que revisarnos muchas cosas. ¿A qué crees tú que se debe que tengamos invertidas las prioridades? De que de repente, y esto además no es de ahora, no es que vamos, yo creo que a lo mejor por supuesto se ha incrementado y se ha, digamos de una forma, yo lo llevo siempre al punto que digo que no por ser popular tiene que ser, algo tiene que entonces ser chabacano, porque se mezclan los conceptos, claro. Entonces, a medida que vamos viendo, por supuesto, de un tiempo para acá, en todo digamos, estos 15 años, obviamente esa parte se ha incrementado mucho, porque obviamente nos han vendido el populismo como una manera de afrontar y de manejar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra educación, nuestro comportamiento como ciudadanos, pero nos lo confunden con esa manera de cada vez bajarnos más el nivel, ¿no? De ir llevándonos como a lo más cercano al subsuelo. Pero también viene de antes, porque yo recuerdo también cuando yo estudiaba que los profesores eran los que siempre eran el sueldo peor, el peor pagado, o sea, que no es algo que se ha colocado, digamos, con el mandato del socialismo del siglo XXI, sino que
se ha incrementado a lo mejor y no le han parado también más. ¿Pero por qué? Hemos sido un país tan subdesarrollado. Eso es subdesarrollo. Okay. ¿Quiénes son los profesionales peor pagados en Venezuela? Los maestros, los policías y los médicos, los que deberían ser mejor pagados. Los que deberían ser mejor pagados. Es educación, salud y seguridad. Y resulta que en Venezuela esas tres áreas están absolutamente desprotegidas, nadie se ocupa de ellos, y eso, los desdeñan. La sociedad en general los desdeña. Entonces, es terrible, Antonio. Tú tienes un libro, y esto lo vamos a comentar a la vuelta del corte, que tengo que ya hacerlo, pero tú tienes un libro que se llama El anclaje del subdesarrollo. ¿Por qué seguimos tan anclados? Y yo creo que cada vez más todavía, o sea, ya no somos con una sola ancla. No, ya no estamos anclados al subdesarrollo, ahorita estamos hundidos en el subdesarrollo. Y ese es el título de mi próximo libro, Hundidos en el subdesarrollo, que espero, toco madera, que salga este año. Claro que sí. Estamos conversando con Carolina Jaimes Branger, estamos hablando de la educación, estamos hablando del subdesarrollo, vamos a seguir indagando en estos temas que son tan importantes y que usted debe escucharlo, porque la educación, bien, sí es cierto, también viene de la escuela, también viene y es muy importante de la casa. Así que vamos a hablar de estos dos temas a la vuelta de este corte comercial. Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Publicidad. Amigos, quiero hablarles de Corporación Life, porque son especialistas en diseño de interiores, desde los muebles infantiles, closets, muebles para baños y cocinas empotradas. Eso es lo que nos trae Corporación Life. Por lo tanto, las cocinas, por ejemplo, son modulares y adaptadas a cada necesidad. Tienen verdaderos detalles de lujo y finísimos acabados. Son fabricadas en material melamínico, que es un material de altísima calidad que garantiza el rendimiento, además de espectaculares diseños. Atrévete a poner en forma tu espacio y llama a Corporación Life, que cuenta con más de 20 años de experiencia, tiene atención personalizada, responsabilidad a la hora de entrega y asesoría. Así que, ¿qué estás esperando? Corporación Life está en el Centro Comercial Casamol, nivel galería, local G22, saliendo del ascensor a mano izquierda, 0212-985-5650. Cuando uno habla de los espacios, son tan importantes los espacios, se los digo porque mi casa, mi oficina, tienen el toque de Marta Murillo. Todo lo que son mis inmuebles, mis espacios, que tienen ese carácter, va haciendo de tu espacio eso que tú deseaste y que quizás tú por estar adentro no pudiste nunca lograr. Eso se trata. ¿Y dónde tú puedes ver lo que hace Marta Murillo? En su centro de creación, Antigua Decoraciones. Antigua Decoraciones es una tienda hermosísima donde están las últimas tendencias de la moda en términos de decoración. Tú la puedes encontrar en Avenida Río de Oro de Prados del Este, donde está el Club Libanés, al lado está el edificio Río de Oro, debajo del edificio Río de Oro, es decir, en la planta baja está Antigua Decoraciones. Pásate por allá, tómate con nosotros un té y puede cambiar tu visión de ese espacio que te interesa tanto y que a lo mejor lo tienes desperdiciado, lo tienes mal utilizado, no te da feeling. Tu casa es tu centro y sobre todo ahora en los tiempos que vivimos, la casa, el hogar, es el centro de acción, así que no podemos permitir que se deteriore. Marta Murillo Decoración y Estilo y Antigua Decoraciones, www.antiguadecoraciones.com. Puedes llamarnos al 0212-976-3722, 976-3722 y 977-0710. Si quieres comunicarte con nosotros, @FragaCarros, @Antonio Vasco C y www.carlosfraga.com.be. 4:50 de la tarde, continuamos conversando con mi invitada del día de hoy, Carolina Jaimes Branger, quien estábamos hablando pues de todo lo que tiene que ver con este término tan maltratado como es la educación, yo creo, en este país, ¿no? Que tú decías que no estamos anclados sino hundidos en el subdesarrollo, y por supuesto el subdesarrollo yo creo que la principal manera de medirlo es con la educación. Hablaba también contigo el otro día y me decías que es importante cuando uno viaja y de otras ciudades que están llenas de librerías y nosotros prácticamente no tenemos librerías, tú que acabas de estar. Y fíjate que la Argentina es una buena comparación, porque la Argentina, desgraciadamente, después de haber sido la segunda economía del mundo en 1900, tuvo la desgracia inmensa de tener a Perón de presidente. Y lo peor no es que hayan tenido a Perón de presidente, sino que después de 50 años, de 40 y pico de años de muerto Perón, todos los partidos hoy en día son peronistas. Unos más, otros menos, pero todos le hacen reverencias a Perón. Incluso Macri, el día antes de las elecciones, estuvo en el Luna Park y le rindió un homenaje a Perón.
Y tú vas a la Argentina y hay estatuas de Perón, y el café con Perón, y el no sé qué cosa con Perón, y Perón, y Perón. Y tú dices, Dios mío, este fue el hombre que destruyó la Argentina y todavía, casi 50 años después, le siguen rindiendo pleitesía al gran destructor. Vamos a hacer nosotros lo mismo, dentro de 50 años van a ser todos los partidos chavistas. Porque, y Argentina tiene un nivel educativo muy superior al nuestro, porque te hablaba de las librerías en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que está llena de librerías. Eso te habla del nivel educativo de la gente, porque tú no vas a poner un negocio para que no funcione, tú pones un negocio que funciona, y las librerías allá, además es un placer. Yo estuve en la librería del Ateneo hace nada, y sabes, es una cosa de verdad que te sientes tan feliz, porque aquí también con el problema de los dólares, o los libros o están incomprables o no hay libros. O el papel, que también por supuesto influye, que ya imprimir y sacar un libro es un logro. Cada vez que nosotros tenemos un invitado que nos trae un libro, lo alabamos, lo felicitamos, porque es una proeza tener hoy en día un libro impreso en este país. Claro, entonces todo se junta para que nos leamos. Con el libro del anclaje del subdesarrollo, mucha gente me ha pedido, de ese libro han salido 7 ediciones, y me están pidiendo, porque lo están usando como texto en muchas universidades e institutos universitarios. Yo no he sacado el libro, Antonio, porque ese me lo publicó la Fundación Andrés Mata del Universal. La Fundación Andrés Mata ya no existe, entonces yo puedo publicarlo yo misma. ¿Por qué es tan caro imprimirlo? Que yo lo que me pregunto, digo, bueno, ¿en cuánto hay que vender ese libro para que gane la librería y para que gane yo? Es una cosa exorbitante. Y no he sacado la 8ª edición por eso. Estoy esperando, bueno, voy a sacar Hundido en el Subdesarrollo, a ver qué pasa. Que es la continuación del libro, pero bueno, por lo menos está en Amazon, y en Amazon se puede comprar, que se puede adquirir. De ese libro, fíjate, yo estuve también indagando un poquito y saqué unos términos que me gustaría mucho que pudiéramos también desglosar para que la gente porque aparte yo te considero a ti como muy premonitoria. Yo estoy leyendo ahorita también tu libro, te lo he contado, yo nací en esta ribera y tengo muchos artículos que fueron escritos hace 16 años, 15 años, 14 años, están más vigentes que nunca, que yo te he dicho, deberías de volverlos a sacar, o porque tú dices, wow, o sea, ¿quién iba a imaginar que esto a lo mejor hubiera dicho alguien, está loca escribiendo esto, jamás, el aquel jamás, no, esto nunca nos va a pasar, ¿no? Nunca llegaremos a, nosotros no somos. Sí, qué exagerada, exacto, pero que y estamos, yo creo, peor, ¿no? Entonces. Sí, nos quedamos cortos. Exacto, yo creo que nos quedamos cortos. Entonces, fíjate, yo tengo aquí que dices rastacuerismo. Bueno, fíjate que yo creo que eso es una de las cosas que más nos ha dañado. Porque cuando uno se pregunta por qué un pueblo que parecía tan parejero como el pueblo venezolano ha llegado a estos niveles de división y de odio, eso fue una semilla que cayó en una tierra fértil. ¿Por qué pasó eso? Entonces me puse a analizar y francamente creo que se debe a los rastacueros o arrastracueros. Casi todas las palabras en ese libro las inventé yo, excepto 2, el determinismo y el rastacuerismo. ¿De dónde viene la palabra rastacuerismo? La palabra rastacuerismo viene de una escaramuza muy genial del general Páez durante la época de la independencia. Te cuento, el ejército patriota estaba acantonado en lo que hoy en día es el estado Guárico. Páez manda 2 adelantados a que vean dónde están los realistas, y cuando llegan le dicen, general, los realistas están del otro lado del río, y son como 10.000, y los patriotas no llegaban a 1.000. Entonces, ¿qué hace Páez? Por supuesto, él no sabía dónde estaban los refuerzos, ni cuánto tardarían en llegar, y como estaban acampados al lado de una tenería, donde secan cuero, agarró los cueros de las vacas, los amarró de las colas de los caballos llaneros, briosos, y los soltó contra el campamento realista en el medio de la noche. Entonces, por supuesto que el susto, la sorpresa, los caballos arrastrando los cueros que levantaron un polvero, entonces los realistas se dispersaron y dio tiempo de que llegaran los refuerzos patriotas. Eso eran arrastracueros, ¿verdad? Exacto. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué ahora a mí me suena el término peyorativo? Porque eso era una escaramuza muy genial. Bueno, el término lo peyoratizó Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco mandó 3 veces, mandó el septenio, se fue para París porque le encantaba París, que era muy bueno, porque fíjate que todavía de las cosas lindas que quedan en Caracas, las hizo Guzmán Blanco, el Calvario de la Asamblea Nacional, o sea, hizo de verdad la Casa de él en Antímano, cosas realmente hermosas, pero también, bueno, era un mandatario absolutamente totalitario, o sea, las cosas son como yo digo, punto, bueno, como no deberían ser, ¿no? Guzmán Blanco en París, cuando iba, se disfrazaba de mariscal de campo,
porque aquí no hay grado de mariscal de campo, el grado de Sucre de mariscal de Ayacucho se lo dieron en Perú, y se montaba un caballo y salía a pasear por los Campos Elíseos, y la gente creía que era un payasito, y le tiraban monedas, así como la gente que se para ahora en los semáforos, hasta que supieron que el señor era un presidente de un país suramericano. Entonces le empezaron a decir arrastra cueros, una persona que alardea de lo que no es y que se jacta de lo que no tiene. Y nosotros, en vez de haber heredado el rastacuerismo de Páez, que era el genial, heredamos el de Guzmán Blanco. ¿Por qué? Porque hay gente que son humilladores profesionales, gente que trata muy mal a su prójimo, gente que se siente superior. Yo una vez, y lo cuento en el libro, porque el libro está lleno de ejemplos que me pasaron a mí, y quizá la única virtud que yo tuve al escribir el libro fue que yo puse esos ejemplos, pero cualquier persona, Antonio, tú agarras ese libro y tú puedes escribir un libro igualito con ejemplos de cosas que te pasaron a ti y darte cuenta de cuán subdesarrollados somos. Entonces era un cuento de un señor en una panadería aquí en la Alicantina, en Las Mercedes, el guardia. Yo llegué con mi mamá, no tenía dónde estacionarme, entonces mi mamá se bajó, porque mi carro era sincrónico, ya no le gustaba manejar carro sincrónico, y después llega detrás de mí una señora con una super camioneta, se para trancando 3 carros, le pone la alarma a la camioneta y va tendida a entrar para la panadería. Entonces el guardia le dice, señora, no se puede parar ahí. Yo me paro donde a mí me da la gana. Claro, el no pensar en colectivo, sino egoístamente. Nada, ¿no? entonces, y además yo salgo rápido, y entró. Entonces yo estoy con el vidrio abierto, le digo, pero francamente, pero qué abuso. Me dice, ay señora, y usted va a ver que ahorita sale uno de los que ella está trancando, no de los que usted está trancando, porque usted está aquí, y me reclama a mí, dicho y hecho. Claro. Sale un señor, mira, ¿quién es esta camioneta? Y una señora que está ahí dentro, ¿aquí para qué te pagan? Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué vas a tratar así al señor guardia? O sea, averigua primero lo que pasa, ponte en el lugar del otro. O sea, ese sentido de la otredad, ¿sabes? De ponerse en el lugar, no existe. Entonces, cuando tú te preguntas, porque, bueno, después al final salió la señora, y lo peor que hizo la señora es que la señora le tiró las monedas en el piso al guardia. Mi mamá, que era la persona más comedida, menos polémica, mi mamá no le gustaba que uno peleara, que uno reclamara. Mi mamá, cuando ve aquello, mi mamá se estaba montando el carro y me dice, Carolina, bájate. Y yo le digo, si me bajó lo mato. Y me dice, mátala. Bueno, yo me bajé. Yo no sé qué le iba a hacer, Antonio, le iba a jalar por el pelo, yo no sé qué le iba a hacer de la rabia que yo tenía. La señora, cuando me vio la cara, se montó rapidísimo en la camioneta y salió por la acera en vez de salir por la rampa, y le dio, yo creo que partió el chasis. Qué bueno que le pasó eso, ¿sabes? Y yo ayudé al señor a recoger las monedas y me dijo, usted se fija, señora, que con gente así no se puede. Ahora, ¿qué hace ese señor? Hace en su cabeza, señora, con camionetota, claro, es así. Y no empieza a generalizar, que es otro gran problema también que tenemos. Y cuando oyes que en cadena nacional el presidente de la República te dice, porque los oligarcas... Claro, ese señor... ¿Cuál es su imagen de oligarca? De la señora de la que lo humilló. Y la verdad es que no, la mayoría de los venezolanos no somos así, pero como hay gente así, eso ha calado y es terrible. 5 en punto de la tarde, vamos a seguir ya conversando de muchos más términos. Aquí preguntan rápidamente dónde compran tu libro. En Amazon. En Amazon. En estos momentos en Amazon. Sí, y ponen el anclaje del subdesarrollo y ahí está, baratico. Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Publicidad. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Totumo. Totumo es una planta medicinal que es un coadyuvante para todos los procesos respiratorios. Bien tengas asma, bien sea bronquitis o cualquier afección respiratoria, tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Totumo de Arco Iris. www.arcoirisnatural.com. Arco Iris Laboratorios, un medicamento natural para cada necesidad. Hablemos de Movistar. Movistar te invita a vivir las noches de Guataca. Disfruta de este ciclo íntimo de conciertos durante todo el año. Conoce la programación en www.guatacasnight.com. Movistar. Hablemos del BOD.
vive lo que sueñas. Solo lo que es bueno puede ser mejor. Le pusimos la guinda a Más por Más, porque ahora, cuando incrementes tu saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD, no solo disfrutarás de una tasa de interés adicional hasta del 10%, sino que también comenzarás a acumular puntos que harán crecer aún más tu inversión. Hagamos negocio. Más información en www.bod.com.be, válida desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo del 2016. Ciertas condiciones aplican. BOD, vive lo que sueñas. CRP, Círculo de Realización Personal, un programa avanzado de crecimiento personal basado en el manejo de la vibración personal, para que tú voluntariamente puedas elevar tu vibración, para que estés en esa frecuencia donde todo se consigue, donde todo se conecta, donde vas a conseguir personas como tú que de alguna manera se impulsen para lograr las cosas. De eso se trata. CRP, Círculo de Realización Personal, más de 5 años en Venezuela y ya hay 20.000 CRPianos. Además estamos en España, estamos en Ecuador, estamos en Colombia, estamos en Centroamérica y en los Estados Unidos. CRP, Círculo de Realización Personal, teléfono 0414-140-2978, 0414-140-2978, www.circuloderealizacionpersonal.com y @crpersonal. Esta dupla es perfecta. Casos y cosas de Fraga. Te acompaña cada tarde con Carlos Fraga y Antonio Vasco. Sí, señor, 5:12 de la tarde, y continuamos conversando con la invitada del día de hoy, Carolina Jaimes Branger. Puedes dar tus redes sociales, porque aquí todo el mundo, por lo menos en mi Twitter, está abarrotado de felicitaciones, de halagos hacia tu persona, y por supuesto que entonces te sigan. Muchas gracias. @cjaimesb. cjaimesb, B de Barcelona, Sí. para que lo escriban correctamente. Estábamos hablando de estos términos que se despliegan dentro de tu recorrido, que me pareció además muy muy divertido como tú manejas este libro, que es como un recorrido de unas estaciones, ¿no? Sí. Entonces, habíamos hablado del rastacuerismo y también tienes uno que es determinismo. Ujú. Bueno, el determinismo es de donde salen prácticamente todas esas anclas, porque nosotros somos un pueblo determinista, nosotros y todos los pueblos subdesarrollados en general. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos que nosotros nacimos determinados por algo y para algo. Ay, el niñito nació beisbolista. No, hijo, el niñito no nació beisbolista. El niñito se puso desde que estaba chiquito a darle con un palo de escoba a unas chapitas. Un niñito que le da con el palo de escoba a una chapita, le da con un bate a una pelota. Entonces, porque si eso fuera verdad, pregúntate por qué no ha nacido ningún beisbolista en Rusia. Y Claro. esto no es una idea mía, esto lo decía Luis Alberto Machado, que en realidad fue una persona que aquí en Venezuela fue subestimado consistentemente en todas sus teorías de desarrollo de la inteligencia se puede desarrollar, pero si tú piensas que tú naciste determinado, por muchas razones, nosotros creemos que nacimos determinados por los astros. Ujú. Hay gente que te dice, le echa la culpa de lo que cuando le va mal al Mercurio retrógrado, o que la gente de que signo Tauro me echa mucha broma, o que hay gente que cree que está determinada por los genes y te dicen que es que nosotros somos descendientes de lo peor que vino de España, porque con Colón vinieron los presos. Bueno, cuando Colón llegó a Venezuela era tercer viaje. Si vinieron presos, llegaron fue a Guananí. Y si es por presos, Australia fue la cárcel del Imperio Británico, de todo el Imperio Británico, hasta hace 120 años. Y Australia hoy en día es un país desarrollado. Entonces no son los genes de los presos tampoco. Hay gente que piensa que uno está determinado por la edad. Y fíjate que eso está muy reflejado en los refranes. Los refranes te hablan muchísimo de cómo es la idiosincrasia de un pueblo. Y pónganse a analizar los refranes nuestros. Nosotros tenemos refranes de subdesarrollo. El que nace barrigón ni que lo fajen chiquito. Nadie nace barrigón. Los niños nacerán unos más grandes, otros menos grandes, pero barrigones no. Árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Los árboles todos nacen derechitos. Como muy pesimistas, ¿no? Claro, Como muy pero sin otra opción. sin esperanza. Sí, no, exactamente. Sin esperanza. ¿Tú sabes por qué este niño, cómo que se llama? Tiger Woods, Ujú. el golfista. ¿Tú sabes cuál es la historia de Tiger Woods? No. Bueno, Tiger Woods es un niño que pertenece a una familia que era muy pobre. Pobre. Y cuando él tenía 3 años, su mamá vio en la televisión un torneo de golf que tenía un premio de no sé cuántos millones de dólares. Y la señora dijo, los golfistas ganan mucho dinero.
Entonces pidió un préstamo para comprarle al niñito que tenía 3 años unos palitos de golf. En los Estados Unidos hay campos de golf que son públicos y ella lo llevaba todas las tardes a que el niñito jugara, así, a que le diera, porque era, tú sabes, solamente darle palo a la pelota y tirarla. Todavía hay golfistas que dicen que él tiene un swing extrañísimo. Yo me imagino que el swing extrañísimo porque a él nadie lo enseñó. Él tuvo que aprender solo porque la señora no tenía para pagarle las clases. Pero él dice una cosa muy divertida, que dice que el golf es un deporte de suerte. Mientras más practico, más suerte tengo. Es practicar, practicar y practicar, estudiar, estudiar y estudiar, trabajar, trabajar. Eso no le hace daño a nadie. Leer, ¿sabes? A mí me leer. parece que, claro, es una cosa tan dañina lo que hizo Chávez aquí cuando empezó a repartir títulos sin ningún respaldo académico. Porque darle un diploma a una persona que no está calificada es un daño que le estás haciendo. A nadie le hace daño que le exijan, Antonio. Claro. Y yo lo sé quizá de la peor manera que lo puede saber alguien, porque yo soy mamá de una niña especial y a ellas le hemos exigido igual que a sus hermanas y ella ha dado. Entonces una niña que le cuesta todo, da. No me vas a decir que un niño que está normal y bien no puede. Yo di clase de matemáticas y de cálculo como 25 años y todos mis alumnos pasaron. ¿Por qué? Porque primero que hay una aprehensión contra las matemáticas y contra las materias científicas en general, que viene desde que está chiquito, que cuando un niñito lo consideran inteligente, no es porque el niñito es bueno en castellano, ni siquiera porque es bueno en historia o en biología, es porque el niñito es bueno en matemáticas. Cuando llegas a tercer año, ¿qué te dicen? Las 3 Marías. ¿Y cuáles son las 3 Marías? Física, química y matemática. Claro. No son historia, inglés y biología. Entonces ya la gente está una predisposición totalmente a que las matemáticas, y las matemáticas son una concatenación de perogrulladas, o sea, 1 más 1 es 2, 2 más 2 son 4, y de ahí en adelante se va derivando todo. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Yo averiguaba en dónde estaba la falla, en dónde habían dejado, dónde se había roto ese eslabón, y los niños salían adelante. Entonces no me digas que es que no pueden. Claro que pueden. Pero ese determinismo es patético. Creen que están determinados por la edad. Loro viejo no aprende a hablar. Y dime tú qué es un loro viejo. Para un niño que tiene 5 años, el que tiene 7 es viejo. Cuando yo tenía 13 años, una amiga mía se empató con uno que tenía 17 y nosotras estábamos espantadas. Elena se empató con un viejo, tenía 17 años. El que tiene 20, el que tiene 30 es viejo. Claro, cada vez que uno va... Claro, es que depende de donde lo mires. Te vas acercando, exacto. Pero un loro viejo, ¿qué es? Cuando Shakespeare escribió un poema que yo lo tengo en el libro, lo copié en el libro, que le escribe a una muchacha que tiene 20 años y él se la imagina cuando la muchacha tenga 40 años y le dice: tu belleza que hoy espasmo de la gente será trapo andrajoso y que se perderá en el fondo de tus hundidos ojos. Una niña de 40 años, imagínate. Entonces todo es relativo, pero ese determinismo nos hace un daño enorme, porque si el niñito a los 3 años no compone un minueto como hizo Mozart, que de paso el minueto de Mozart no era una cosa grandiosa, era algo, digamos, grandioso para un niñito de 3 años, pero si Mozart se hubiera muerto de 7 años, nadie sabría de ese minueto. Mozart fue Mozart después de los 20 años y además fue un niño hiperestimulado y obligado por su papá, por Leopoldo Mozart. Y así tú ves las historias de los genios, en todos hay una historia de trabajo. Un pintor del barroco italiano, ahora no me acuerdo cómo se llama, Guido Reni. Guido Reni escribió que a él le da muchísima rabia cuando la gente le alababa el talento, porque el talento es como una cosa que es un don, pues, o sea, lo tuviste. Y él decía que él había trabajado mucho para aprender lo que él sabía, para que viniera a decirlo, exacto, como que era gratis. Como que gratis. Y que cuando su papá y su mamá le apagaban el candil, él pintaba con la luz de la luna, y que, o sea, y que había sido un grandísimo esfuerzo de él para que vinieran a decirle: esto es así como un regalo. Entonces, yo creo que es muy distinto, ¿sabes?, educar a un niño diciéndole: tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieras hacer, que pensar que estás determinado y que si a los 3 años no escribe un minueto no va a ser Mozart, que si a los
10 no escribió no sé qué, no va a ser Shakespeare o Cervantes, o que si a los 15 no ha logrado, a lo mejor no le va bien en física, entonces no va a ser ni Einstein, ni Edison, no. Y además, al revés, tenemos todos, hasta los genios tienen sus lunes en la mañana. Y volvemos a lo mismo, la edad tampoco es un determinante. A lo mejor a esa edad no surge tu talento y surge más adelante por una razón X de la vida también. Porque muchas veces... Cuestiones de madurez cerebral. Claro, y cuántas veces tenemos amigos en común que de repente estudiaron una cosa y terminan siendo exitosos en otra. Bueno, fíjate, yo soy ingeniería de sistemas y ahora trabajo en comunicación social. Entonces ahí te das cuenta que si hubiera estado determinado tú, claro, tu manera, tú hubieras tenido que ser simplemente ingeniero y punto, no tienes derecho a otra cosa. Entonces ahí tenemos un poco de esa parte también tan importante. Y hay algo que no sé si está tratado en tu libro o no, pero que también lo hemos estado conversando mucho en estos días, y es también a lo mejor yo pienso que es por esa parte de sentirnos tan débiles en muchas cosas, entonces la contrarrestamos con que tenemos lo mejor del mundo. Entonces también vivimos como con un engaño totalmente de muchas cosas que incluso nos llevan a unos grandes desengaños, porque después nos damos cuenta que eso no es así. No sé qué opinas tú de esa parte. Eso es tan cierto, Antonio. Imagínate, yo tengo una charla basada en el libro del anclaje del subdesarrollo, porque yo tengo como una cruzada con esa charla, porque el primer paso para resolver un problema es que tú te des cuenta, que tú concientices el problema. Si tú no te das cuenta de que tú tienes un problema, tú sigues arrastrando con ese problema de por vida. Y yo cuento en el nuevo libro, en Hundidos en el Subdesarrollo, una compañía transnacional me llamó para que diera la charla a la junta directiva. Yo había conocido al presidente e informalmente le había hablado del libro y de la charla, y él se entusiasmó mucho, y entonces, bueno, me dijo, yo quiero que se la des primero a la junta directiva para después dársela a todos los departamentos. Bueno, pues la charla solo llegó a la junta directiva, porque un venezolano que está en la junta directiva, que después me enteré que ya no está en esa compañía, dijo que cómo era posible que yo estuviera hablando tan mal de los venezolanos, y no es hablar mal, es alertar sobre problemas que tenemos, que los tenemos, porque si no, no estaríamos como estamos. Y no perder la objetividad. Bueno, que él se negaba porque que él pensaba que yo iba a dar una charla hablando maravillas de lo bueno que somos los venezolanos, de que, mira, los venezolanos tenemos mucha fortaleza, pero también tenemos muchas debilidades. Claro. Entonces, las fortalezas no hay que corregirlas, lo que hay que corregir son las debilidades. Bueno, pues me chalequeó la charla, yo no pude dar la charla en esa compañía, pero le he dado muchas compañías, y la verdad es que la gente la acepta con un gran beneplácito y me la agradecen, porque es eso, es darte cuenta de que tú puedes pasar un switch y decir, es verdad que yo soy así, pero puedo ser de otra manera. Exactamente. Claro, y eso es importantísimo. 5:23 minutos, estamos disfrutando, porque digo estamos porque yo lo veo por las redes sociales, que todos ustedes también están disfrutando mucho con mi invitada del día de hoy, Carolina Jaimes Branger. Ya volvemos y seguimos conversando sobre más educación y sobre más subdesarrollo.